¿Qué tal, queridos amigos? De relatos y misterios de nuestras vidas. En nuestra sección de historias de suspenso y misterio presentamos El milagro de la rosa. En Lima, Perú, vivía una familia conformada por dos esposos, Ana, Víctor y sus hijos. Ana estaba internada en una clínica. Había dado luz a una hermosa bebé, pero Ana tenía que seguir internada, ya que le habían detectado peritonitis. Esta condición no le daba muchas posibilidades para vivir. Es por esto que ella se encontraba internada en dicho nosocomio, en condición reservada. Los doctores no le dieron esperanza de vida. Ella estaba desahuciada. Su hermana Carmen y su esposo Víctor estaban en el exterior de la habitación en donde Ana se encontraba, esperando instrucciones para quizá realizarle ya su velatorio o empezar con los trámites funerarios pertinentes, ya que según el médico, Ana no tenía mayor esperanza de sobrevivir. Ellos se encontraban muy preocupados y tristes por sentir la inminente pérdida. Víctor, por su parte, tendría que lidiar solo con la pequeña recién nacida y además con dos niños que aún lo esperaban en casa. Este día, Ana tenía la visita de un padrecito que con su Biblia en mano intentaba darle paz a su espíritu, administrándole los santos óleos, ya que los doctores habían determinado que estaba en agonía. Ana, en la cama de aquel hospital, estaba ya casi sin pulso. De pronto, ella tuvo una experiencia inolvidable, que sin duda sería muy significativa para el resto de su vida. En eso, Ana sentía cómo salía el alma de su cuerpo, como en cámara lenta. Se sentía ligera y flotaba. Fue cuando se encontró en un lugar árido, el cual era un descampado muy amplio, casi pedregoso, y con muy pocas plantas casi secas que se dejaban ver por aquel lugar. Caminando cansada, Ana sentía que alguien le ordenaba a seguir caminando. Ella no deseaba continuar, ya que se encontraba muy cansada y había caminado mucho, pero algo le impulsaba a que lo siguiera haciendo. Ella estaba a punto de caer incluso con tal cansancio. Fue cuando a lo lejos divisó un túnel. Sentía que alguien la guiaba para que entre, y así lo hizo. Encontrándose en aquel túnel, este era muy oscuro. Allí escuchaba muchas voces hablar, aunque no identificaba lo que decían. Ana no lo entendía, pero aún así sentía que debía seguir en medio de un frío intenso y una oscuridad plena. Al final de ese túnel, vio a lo lejos un punto de luz. Ella sabía que tenía que llegar allí y prosiguió con frío y demasiada fatiga. En eso, por tal cansancio y frío, ella decidió volver y no hacer caso a algo que le instaba a seguir hasta el final de dicho túnel. Ella había decidido regresar, ya que no soportaba el intenso frío, y salió nuevamente hacia el lugar árido en donde se encontraba al inicio de ese túnel. Se dispuso entonces a caminar. De pronto se le aparecieron dos personas de blanco. Era una mujer y un hombre.
que poniéndose a ambos lados de ella, la cogieron por sus brazos. Ellos eran ángeles, pensó Ana. En eso, ella vio que sus brazos se convertían en alas. Fue cuando inmediatamente se dispusieron a volar. Ana sentía miedo por la altura y tenía miedo de caer. En eso, se dio cuenta que pasaba por su pueblo, en la sierra, y veía esas casas con tejados. Ana había crecido en esos pueblitos recónditos. A lo lejos, de pronto, vio con gran alegría y emoción algo que le llamó la atención. Era una rosa roja inmensa, de color muy intenso y hermoso. Sus pétalos se movían como vivos con el viento. Estaba en la plaza de uno de los pueblos. Ana se resistía a seguir, ya que pensaba coger esa rosa y llevársela. Tanto fue su resistencia que tiró con fuerza hacia abajo. Su ala, que era sujeta por uno de los ángeles que se resistía a dejarla. Pero fue tal su fuerza e insistencia que ese ángel la soltó. Mientras que el otro ángel seguía con ella, jalándola hacia arriba. Pero Ana, con mucha fuerza y mucha persistencia, continuó jalando hacia abajo. Fue cuando al llegar hacia la rosa, la tocó con la otra mano. Entonces los pétalos de la rosa se le pegaron instantáneamente a ella, con mucha fuerza. Es cuando el otro ángel la dejó, quizá cansado por tanta insistencia de Ana. De pronto, Ana con ambas manos, ya que sus alas al contacto con la rosa inmediatamente se convirtieron en manos, cogió la rosa. Apenas cerraban sus brazos de lo grande que era y con mucha alegría pensó en mostrársela a su esposo. Fue cuando despertó. En eso vio mucha gente a su alrededor que le estaban rezando. Todos, al ver que despertaba, se llevaron una gran sorpresa, ya que pensaron que ya había fallecido y los rezos que le realizaban era para que su alma descanse en paz. Ana seguiría 7 meses más para su total recuperación en ese hospital. Luego contaría su historia e interpretaría que esa rosa, en definitiva, era su bebé recién nacida, que quizá la reclamaba. ¿Quieres compartir tus vivencias? Escríbeme al correo de mi canal a ximisterio0@gmail.com.